son síntomas bastante comunes, pero lo que suele llamar la atención a las personas es que se mantienen en un tiempo largo. Por ejemplo, si uno se enferma de una infección respiratoria, sabe que puede tener tos o dolor de pecho o fiebre, a lo mejor por unos días, una semana, pero cuando esto se extiende a lo largo de varias semanas, siempre hay que hacer una consulta, porque bueno, en definitiva esos síntomas que te nombro, que son bastante comunes, como te decía, suelen ser comunes a un montón de enfermedades, algunas respiratorias, otras no, pero entonces hay muchas personas que directamente no asisten al médico cuando es poco el tiempo de la sintomatología, pero cuando esto se extiende, siempre se recomienda ir al médico para ver si realmente cuál es el problema, y a veces tenemos la mala suerte de que encontramos problemas de este tipo como el cáncer, ¿no? Que es una enfermedad muy, muy importante. Pero los más comunes son una tos que persiste a lo largo de mucho tiempo. A veces esa tos se acompaña de una expectoración con sangre, una mezcla de sangre y moco. A veces lo que notan el paciente o las mismas personas que están con el paciente es una especie de sibilancia. Sibilancia se llama a un ruido como tipo silbido cuando la persona habla o tose. Hay otros síntomas generales también, como por ejemplo un decaimiento que se instala y no se va, una sensación de desgano, pérdida de peso. Eso también es común al cáncer y es común a muchas otras enfermedades también crónicas, ¿verdad? Que no son cáncer, pero también son importantes y son para consultar al médico. Así que esos son los síntomas más comunes. La principal causa de cáncer de pulmón es el cigarrillo. Entonces, con esto no quiero decir que personas que no sean fumadoras y tengan síntomas no tienen que sospechar en el cáncer, porque hay algunos cánceres menos frecuentes que son de pulmón y que nos aparecen en no fumadores también. Aparte, las personas suelen desestimar un poco lo que se llama fumador pasivo. Entonces, en cuanto a lo hereditario, muchas veces se considera hereditario que el hecho de que una persona que haya tenido un familiar, padre, madre, con cáncer de pulmón, también puede heredar ese riesgo, ¿verdad?, de tener cáncer de pulmón, pero a veces no es lo hereditario, sino lo ambiental. Es decir, una persona que tuvo padres con cáncer de pulmón causados por cigarrillo, que es la causa principal, a lo mejor se han criado años y años, 2 décadas, en un ambiente de fumadores, siendo fumador pasivo, en una edad muy temprana de la vida, donde las defensas por ahí no trabajan como debieran o con la misma intensidad que en un adulto, y eso los hace también candidatos a este riesgo, ¿verdad? Entonces sí, el antecedente familiar es importante. El fumador pasivo se considera igual de riesgoso que el fumador activo. Se está imponiendo esta moda del cigarrillo electrónico. Es menos riesgoso, por allí se dice que es hasta más peligroso que el cigarrillo común. ¿Esto es así? Sí, mira, la información que tenemos nosotros en cuanto a la fabricación es que contiene los mismos químicos que el cigarrillo sin el papel. O sea, al no quemarse papel hay un poquito menos de tóxicos del papel, pero los otros son igualmente, el cigarrillo electrónico es igualmente tóxico y adictivo que el cigarrillo clásico, el común. Así que en realidad eso no ha solucionado nada. Lo que ha solucionado es la cuestión del olor ambiental, a lo mejor del aliento del paciente fumador, que es un aliento muy particular, y que ni al mismo fumador le gusta. Pasa que hay algunos que no lo perciben porque eso va quemando los nervios olfatorios, los va desensibilizando y el paciente por ahí no percibe el olor que emana el aliento del fumador, ¿verdad? Pero son igualmente tóxicos y nocivos y cancerígenos que el viejo cigarrillo. El cigarrillo se ha descubierto que cada vez puede provocar más tipos de cánceres distintos. Hasta hace no mucho tiempo se pensaba que el único cáncer vinculado al cigarrillo era el cáncer pulmonar. Se fue descubriendo que todas las toxinas que pasan vía pulmones a la sangre pueden ir también provocando otros órganos, afectar otros órganos. Entonces el cáncer al cigarrillo, se lo ha vinculado también con un mayor riesgo de cáncer de vejiga, de cáncer de próstata, de cáncer cerebral, de cáncer de colon, o sea, un cáncer intestinal, que son cánceres muy comunes también.
Y bueno, entonces por eso es importante también, por un lado, invitar a las personas a que hagan lo posible por dejar el cigarrillo, o aunque sea el que no puede dejarlo, comenzar a disminuir su dosis de cigarrillos diaria, pasar de que si fuman 10 a que fumen 8, a que fumen 7. En ese sentido, cualquier pasito que se dé es una ganancia, ¿sí? Mientras menos cigarrillos mejor. Pero por otro lado, también alertar a que los síntomas pueden no ser solamente pulmonares, pueden también estar en otros órganos, en el abdomen, en las vías urinarias. Entonces es importante prestar atención a esas cuestiones también. El cigarrillo causa un montón de problemas respiratorios, a veces no cáncer, pero la causa de fallecimiento es respiratoria y es otro tipo de enfermedad que se llama EPOC, ¿sí? Que es una especie de endurecimiento y destrucción de los pulmones sin cáncer. Pero sí, en el cáncer de pulmón, la mayoría de las veces, el 90% de los casos son en fumadores. Hacer hincapié también en esta campaña que está desarrollando la gente del ALSEC. Se van a estar realizando estudios, placas allí en la ciudad de Las Varillas. Luego, cómo va a ser la consulta, el paciente se entrevista con vos, hay una evaluación, un análisis de esos estudios. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer este trabajito en conjunto con la búsqueda de la prevención y sobre todo con una búsqueda de hacer una puerta abierta para que los pacientes, no necesariamente, como te decía, fumadores, sino cualquier persona que le preocupe algún síntoma, que tenga alguna consulta propia o sobre un familiar, cualquier persona que se quiera acercar a hablar y sacarse dudas. Yo voy a estar ahí en la ALSEC unos días que se van a determinar en los próximos días, en las próximas semanas. Se van a presentar, tienen que sacar turno en la ALSEC, se van a presentar con una placa de tórax, también de control, y bueno, que podamos ahí hacer un espacio. Yo te diría que las personas se acerquen sin miedo, porque a veces el fumador que sabe que o asume que no va a dejar o cree que no tiene la voluntad suficiente o los recursos suficientes para dejar el cigarrillo, quizás no asiste, ¿no? O sea, el más perjudicado es el que no va a la consulta. Eso es muy común. Pero a mí me gustaría que aprovechen la oportunidad y se acerquen a sacarse dudas. Porque no es que el médico los va a retar ni les va a decir nada que los perjudique o que los haga sentir mal. Es simplemente tratar de orientarlos en su búsqueda, ¿sí? En su búsqueda de estar mejor. La intención es esa. En cuanto a la prevención, la intención es esa, ¿sí? O por lo menos que si la persona cree que por ahora no va a poder encarar una búsqueda de dejar el cigarrillo, que por lo menos tenga elementos claros para saber por dónde buscar o por dónde empezar, alguna especie de tip que le pueda servir. Y eso, bueno, como te decía, la recomendación es distinta para cada paciente y cada paciente va a encontrar su propia estrategia que le haga bien, que va a ser distinta que la del otro. Entonces, y eso se logra y se identifica en una charla de tú a tú con el médico.